Historia del cuerpo. El ocaso. El cuerpo de Bob Bridge le ha ayudado a vivir durante 87 años de su vida, pero no lo hará por mucho más tiempo. El tiempo ha ido agotando el cuerpo de Bob. Cada uno de sus órganos está en declive. Nuestros cuerpos han evolucionado para durar solo lo suficiente para transmitir nuestros genes a la siguiente generación. Una vez que nos hemos reproducido y hemos criado a nuestros hijos, todos somos prescindibles. Bob cumplió su objetivo biológico hace tiempo. Ahora está viviendo de prestado. Desde el mismo día en que nació, las células del cuerpo de Bob han estado muriéndose, pero su cuerpo está diseñado para reemplazarlas. Mira, Kirty, de parte de Ralph. Ralph, sí. De acuerdo, el rey se come el peón. Debido a este constante proceso de reparación y renovación, Bob ha sido capaz de sobrevivir hasta los 87 años. Cada día de su vida ha perdido 1 billón de células de la superficie de su piel. Pero a solo 1 milímetro por debajo de la superficie de su piel viven unas células especializadas llamadas células madre. Estas células son fábricas que producen nuevas células de la piel para reemplazar a aquellas que se mueren. Bob tiene diferentes tipos de células madre por todo su cuerpo. Ellas han reemplazado las células de sus huesos, su sangre, incluso el revestimiento interno de su estómago una y otra vez. El ciclo de la renovación es tan rápido que la mayoría de su cuerpo nunca ha tenido más de 10 años de edad. Algunas partes ni siquiera llegan a tener 3 días. ¿Te apetece ir a West Beach hoy? ¡Anímate! Pero algunos de los principales órganos vitales de Bob, incluidos su corazón y su cerebro, están formados por células que nunca pueden ser renovadas. Estas células han estado casi 9 décadas expuestas a tóxicos. Han sido atacadas por la contaminación y la luz ultravioleta. Pero incluso en el medio ambiente más limpio, imaginable, las células se dañarían debido a que generan su propia contaminación. Dentro de cada célula del cuerpo de Bob existen pequeñas partículas cargadas de electricidad conocidas como radicales libres. Los radicales libres son los productos de desecho de la actividad de una célula sana. Muy volátiles, tienen la capacidad de dañar cualquier cosa con la que choquen. En el corazón de la célula se encuentra su sello de identidad, su ADN. Cada día es golpeado por radicales libres alrededor de 10.000 veces. Por lo general, el ADN se repara a sí mismo, pero en algunas raras ocasiones el proceso de reparación falla. Con un sello de identidad alterado, el comportamiento de la célula se convierte en impredecible. La solución del cuerpo es drástica.
Una célula con su ADN muy dañado está programada para suicidarse. Con el paso de los días, aumenta el número de células de Bob que se mueren, y las células madre que fabrican nuevas células están muriéndose también. Bob está, por lo tanto, consumiéndose. El efecto acumulativo de estas células muriéndose por todo su cuerpo está afectando a la calidad de vida de Bob. Cuando él camina, el cerebro de Bob envía señales para estimular los músculos de sus piernas. Pero en su médula espinal, los radicales libres han destruido células nerviosas, las conexiones se han interrumpido y las señales ya no pueden ser transmitidas. Los músculos de las piernas de Bob son cada vez más débiles. Estos músculos debilitados necesitan más oxígeno para mantener su actividad. Pero el aparato respiratorio de Bob, desde su tráquea a sus pulmones, ya no es el que era. Ha perdido una sexta parte de la fina superficie que absorbe oxígeno a la sangre. Su respiración es superficial e ineficaz. Y para empeorar las cosas, el corazón de Bob ha perdido una cuarta parte de sus células musculares. Cada vez es bombeado menos y menos oxígeno a sus piernas. Él antes era capaz de correr a más de 16 kilómetros a la hora, pero ahora sus piernas solo pueden hacer que vaya unos 3 kilómetros por hora. Oh, es el abuelo. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Qué es esto, Simon? La recompensa por ayudarme con la nueva mercancía. Esto no pasaba en mis tiempos. Tú solo vendías máquinas de escribir. ¿Entonces crees que necesitas practicar? ¿No es así? Pero el órgano más valioso de Bob es su cerebro. En algún lugar, en los trillones de conexiones entre sus neuronas, se encuentra su personalidad y su memoria. Si sus células cerebrales fueran reemplazadas, todo lo que identifica a Bob se perdería. Estupendo. Debe ser de familia. No es solo que las células del cerebro se mueran. Los radicales libres e incluso los golpes en la cabeza han contribuido también a que el cerebro de Bob pierda 50.000 células cada día de su vida. Pero debido a que nacemos con muchas más células cerebrales de las que vamos a usar o necesitar, los efectos de un cerebro menguante tardan mucho tiempo en aparecer. Incluso, aunque el 10% de sus células cerebrales ha muerto, Bob todavía está mentalmente activo la mayor parte del tiempo. Pero la muerte de sus células no afecta por igual a todo su cerebro. Ciertas habilidades están empezando a verse afectadas. Tu padre nunca me ayudó en la tienda. Bien, quizás deberías haberle pagado. ¿Te dio él a ti algo, ¿Sabes qué lo hizo, abuelo? Me dio el juego de ajedrez. Ah, sí. Dentro del cerebro de Bob hay una zona llamada hipocampo. Su papel consiste en convertir las experiencias en recuerdos. Desde que tenía 50 años, ha perdido una quinta parte de sus células. Su cerebro está ahora menos capacitado para almacenar nuevos recuerdos. Esto puede explicar una de las paradojas de la vejez. El que Bob no pueda recordar sucesos recientes con tanta facilidad como es capaz de recordar experiencias de un pasado lejano.
Cada vez que aprendemos una nueva habilidad, nuestras células cerebrales se ponen en contacto unas con otras. Pero con el paso del tiempo el cerebro de Bob está menos capacitado para hacer estas nuevas conexiones. Es más difícil para él aprender nuevas habilidades. Los órganos que mandan información al cerebro de Bob también se están degenerando. En su oído interno, el ruido soportado durante años ha destruido células receptoras del sonido. Bob comenzó a perder la capacidad de percibir sonidos muy agudos cuando solo tenía 30 años. Desde los 50 años, Bob tiene hipermetropía. Es curioso que su vista se haya ido deteriorando debido al propio esfuerzo de su cuerpo en repararla. La lente de su ojo se mantiene sana debido a un constante recubrimiento de su superficie con una proteína transparente. Pero a medida que se van depositando más capas con los años, sus lentes se vuelven rígidas y una lente rígida es más difícil de enfocar. Los sentidos de Bob pueden haber sufrido los estragos del tiempo, pero las habilidades que ha ido practicando a lo largo de toda su vida están tan intactas como siempre. Cuando las conexiones entre las células cerebrales se usan de una forma repetida, consiguen mantenerse fuertes. Puede que el tablero sea nuevo, pero sigue siendo el mismo juego de siempre. Como ocurre con sus músculos, cuanto más utiliza Bob sus células cerebrales, menos probabilidad tienen de morirse. Hasta mañana. Simon, gracias por dejar que te ganara la máquina del millón. Adiós. Bob se ha mantenido alerta y vivo durante casi 90 años. Pero la verdad es que esa edad supera el límite de supervivencia para el que están diseñados los seres humanos. Y ahora Bob está perdiendo la partida con la vida. Las células del cuerpo de Bob tienen múltiples funciones, pero todas ellas generan calor, y ese calor ayuda a mantener la vida de Bob. Pero ahora, con un número decreciente de células, siente que tiene más frío que antes. Y lo que es peor, Bob tiene menos capacidad para conservar su calor corporal. Nuestra temperatura está controlada por los vasos sanguíneos de nuestra piel. Cuando tenemos calor, estos vasos se dilatan para dejar salir el exceso de calor. Cuando tenemos frío, se contraen para desviar la sangre y el calor al interior de nuestro cuerpo. Pero Bob ha perdido esta capacidad. Incluso cuando tiene frío, los vasos sanguíneos de sus manos están perdiendo calor hacia el mundo exterior. Como las viejas tuberías, sus vasos están cubiertos de grasa y calcio. Su sistema de calefacción central ya no funciona como debería. El control de la temperatura de Bob es uno de los muchos sistemas de su cuerpo que están tratando de hacer frente a las exigencias de la vida diaria. En el estómago de Bob, su comida se descompone por la acción de los ácidos gástricos. Su estómago se protege a sí mismo de estos ácidos con un revestimiento de células. Pero como ocurre en todo el resto de su cuerpo, las células madre que fabrican este revestimiento están empezando a morir. Bob no lo sabe, pero la pared de su estómago se está desgastando, quedando desprotegida frente al ataque del ácido.
Para la mayoría de nosotros esto no supone ningún peligro, pero en el estado cada vez más frágil en que se encuentra Bob, podría llegar a ser una amenaza para su vida. El ácido gástrico ha quemado la pared de su estómago llegando hasta una arteria. La sangre brota a través de este agujero en su estómago. Pero todo lo que Bob siente es un poco de mareo y aturdimiento. No me encuentro muy bien, Kirti. Creo que me acostaré un rato. Bob apenas siente dolor, pero su cuerpo es ya demasiado viejo para hacer frente a esta crisis. Si fuera un hombre joven, su arteria perforada se contraería al instante para reducir la pérdida de sangre. Pero sus envejecidos vasos sanguíneos están demasiado rígidos. Una gran cantidad de sangre se está derramando en el interior de su estómago. La tensión sanguínea de Bob está cayendo. Su corazón late más rápido para tratar de mantener la sangre circulando por su cuerpo. Pero incluso bombeando al máximo, su frágil corazón no es capaz de restaurar su presión sanguínea a los niveles normales. Ahora no, Kirti. Ahora no. Para Bob, este es el principio del fin. El estómago de Bob está empezando a digerir su propia sangre derramada, liberando potasio a su torrente sanguíneo. Su cuerpo no tiene la suficiente fuerza como para eliminarlo, y el potasio puede alterar el ritmo cardíaco. El corazón de Bob empieza a latir con un ritmo irregular. Por primera vez en casi 90 años, el aporte de sangre y oxígeno a su organismo empieza a disminuir. El impacto más grave se produce en su cerebro. A pesar de su poder, el cerebro es un órgano frágil que necesita constantes y abundantes cantidades de oxígeno y es muy vulnerable a la más mínima caída en el flujo de sangre. En un intento vano por conservar la energía, el cerebro de Bob suspende todas las actividades, excepto aquellas que mantienen su organismo funcionando. Bob se sumerge en la inconsciencia. Su corazón bombea tan poca sangre que no puede mantener por más tiempo su propio latido. De forma lenta, se va a parar. El flujo de sangre por el cuerpo de Bob ha cesado. La muerte es ahora inevitable. Aunque Bob todavía respira, el oxígeno no llega a sus células. La causa de cada muerte es tan personal como la vida que la precede, pero la forma que tiene el cuerpo de morir es siempre la misma. Las primeras células en morir son las del cerebro. Al aproximarse la muerte, el cerebro de Bob se
liberan oleadas de morfina en forma de sustancias químicas llamadas endorfinas que hacen desaparecer nuestra ansiedad o dolor. Las células que están muriendo en su corteza cerebral visual empiezan a emitir señales al azar. Aunque sus ojos están cerrados, es como si él estuviera viendo. Esto puede explicar el túnel de luz que mucha gente dice ver cuando vuelve del umbral de la muerte. Al final, las células cerebrales se separan unas de otras, rompiendo las conexiones que han hecho durante toda una vida de pensamientos y recuerdos. El cerebro de Bob está muerto. Ahora el resto de las funciones vitales cesan. La muerte es un proceso en el que cada órgano y tejido se apaga a su propio ritmo. El cuerpo de Bob continuará produciendo células de la piel durante varios minutos. Sus músculos seguirán vivos unas horas, pero al final también se pararán. A medida que célula tras célula deja de funcionar, el cuerpo de Bob deja de generar su propio calor. Con su fuego interno apagado, comienza a enfriarse adquiriendo la temperatura de la habitación. Bob está muerto, pero él tiene todavía una existencia biológica. La carga genética de sus células, su ADN, se ha transmitido a su hijo y de su hijo a su nieto. Querido Ralph, dicen que a cada perro le llega su día. Siento que se acabe. Espero una revancha. RN1-N7. Jaque mate. Aunque su conciencia se ha ido, las características de Bob se mantienen vivas.